Buenas a todos, soy Antonio Laya y mi compañero es José María Lanseros y vamos a traer momentos deportivos, especialmente futbolísticos, para la memoria de todos. Vamos a intentar recordar determinados pasajes de la historia de España y de nuestro deporte de una forma divertida y amena, e intentaremos también contar con protagonistas de esa época. Hola Antonio, yo soy José María Lanseros, como bien decías, aquí ambos aficionados sobre todo al fútbol, no hay que ocultarlo. Este va a ser un programa muy abierto, grada VIP, para todo tipo de oyentes, obviamente. Para los que tienen un poquito más de años va a ser más fácil cuando hablemos de algunas cositas, pero a los jóvenes también les va a interesar, porque vamos a hablar de jugadores que vuelven a estar de moda. No solo vamos a tocar el tema del fútbol, también tocaremos otros deportes que no son el deporte rey en España, pero que también tienen su foco de interés. Además, se cumplen una serie de aniversarios importantísimos este año y muy interesantes para el deporte español, y aquí en Grada VIP pues vamos a llevarles la voz y las imágenes de los protagonistas de entonces y de ahora. Y con sorpresas, Antonio. Nos gusta lo retro, ¿no, Chema? Nos gusta lo retro, nos gusta también lo moderno, nos gusta también la velocidad, la fuerza, la garra, y todo eso lo vamos a tener no solo en el ámbito del baloncesto, del fútbol sobre todo, sino que también vamos a tener lugar para otro tipo de secciones también vinculadas, como no, con los dos deportes rey en este país, con el fútbol y con el baloncesto, Antonio. Sí, vamos a hacer una especie de cuéntame, por decirlo de alguna cosa, para que la gente recuerde momentos agradables y de la historia de España de una forma más divertida y más jovial, más disfrutona. Y vamos a empezar por los años 70, una época difícil en nuestro país, de mucho cambio, y nos vamos a enfocar en el equipo que, según los expertos de la época, marcaba entonces el ritmo en la competición liguera española, en dura pugna con el Barça y con el Real Madrid, e incluso con el Atleti de Bilbao de aquel entonces, y ese nosotros que el Atlético de Madrid de los años 70, el Atlético de Madrid de los indios. Bueno, ya sabéis por qué. Cuéntale a la gente por qué sois los indios. Porque aparte de tener el campo, el recién estrenado Manzanares, que se inauguró en el 66, luego se llamó Vicente Calderón, los jugadores de la plantilla del Atleti entonces llevaban pelos largos y se empezaba a poner la moda rockera en España, en una España que todavía era gris, en la España franquista, y con este look y la agresividad de algunos de sus defensas comenzaron a llamarlos de forma un poco despectiva desde el otro lado de la castellana, los indios, y al final se quedaron con ese mote. Bueno, y aparte es muy gracioso esto que comentas de la fuerza del Atleti de entonces, ¿no? Porque revisando algunos partidos de la época con el Nodo, con el noticiero y documental de los años de la etapa franquista en blanco y negro que se emitía en los cines. Esto es la prehistoria, los más jóvenes, por supuesto, que lo busquen en YouTube, que investiguen en Google, que se lo pregunten a sus abuelos en todo caso, pero bueno, decían y hablaban de la bravura del Atlético de Madrid. Sí, era un equipo duro donde había figuras como Panadero Díaz, y Serín Santos Ovejero. Era también, en relación con el Atleti de ahora, el Atleti también era conocido como el Atlético Buenos Aires por la cantidad de argentinos que tenía, que entonces jugaban como asimilados. Los oriundos famosos que se descubrió después con el tiempo que era un verdadero coladero de falsedad documental, porque en muchos casos no tenían antepasados españoles ni nada por el estilo. Lo que pasa es que en aquel entonces todo colaba. Para los más jóvenes hay que recordar que solo se permitía la figura de dos extranjeros, que en Copa del Rey no podían jugar. Y se hizo pues el truco de los jugadores oriundos que tenían antepasados españoles, entre comillas, y muchos jugadores del otro lado del charco, sobre todo uruguayos y argentinos, y paraguayos también poblaron los equipos españoles. Después, para los que son un poquito más jóvenes, el caso más famoso de este tipo, ¿no? de jugadores que adujeron que tenían una nacionalidad de procedencia europea, está el chino Recoba, Álvaro Recoba, el uruguayo, que jugó en el Inter de Milán, que buscó antepasados canarios y al parecer se los inventó. Y se los inventaron, sí, hubo hasta juicio. Hubo movida, hubo movida con ese caso, porque claro, el chino Recoba era un jugador extraordinario, decisivo, y en aquella época, que supongo que era la de la recién entrada ley Bosman, era una ventaja competitiva, porque claro, tener un jugador que no ocupa plaza de extracomunitario, como se le llamaba entonces, como el chino Recoba, marcaba claramente las diferencias. Una ley Bosman que cambia el panorama deportivo y amplía
los equipos que pueden competir por las competiciones europeas. Iguala mucho la competición porque permite que jugadores digamos que no ocupen plaza de extranjero al estar en territorio europeo. Bosman, que era un jugador mediocre, normal. ¿Era belga o...? Yo creo que quiero recordar que era belga. Tuvo el valor de ir a los tribunales con las instancias del fútbol. 8 años de recursos. Y aparte, ya sabes lo que pasa siempre con UEFA y FIFA si vas a los tribunales, sí, que te amenazan, te sentencian de por vida. Te sentencian, te buscan las vueltas. O sea, ahí recordemos las eternas peleas de Maradona con Joao Avalanche. Sí. El brasileño, que fuera brasileño, capitoste de la FIFA durante años y años y años. Se le llamó 1000 veces Maradona mafioso a Avalanche. Y bueno, no iba desencaminado, ¿eh? No iba mal, sí, por la corrupción que tuvo la FIFA en ese momento. Bueno, y después también ha habido sus cositas. Sí, también ha habido. Pero bueno, no perdamos el hilo y vamos a los años 70 en España. Como le he dicho a Chema, era una época de cambios. España venía del desarrollismo, de una época de los años 60 donde España crece muchísimo, es una referencia a nivel mundial en la industria, se inventa la industria del turismo, todo ello marcado bajo las pautas de una dictadura y la auténtica falta de libertad que vivía el país. Pero en los años 70 ya empieza a dar el modelo desarrollista sus últimos coletazos y llega la guerra del Yom Kippur en el 73. No sé si te acuerdas tú. A ver, una historia que evidentemente tiene que ver con repercusiones económicas indudables, aparte de la cuestión obviamente de las vidas humanas, pero que tuvo repercusión por el tema del petróleo. Siria invade Israel y hay una guerra muy, muy gorda. Y entonces pues los países árabes se alían entre ellos y suben el precio del petróleo. Y evidentemente pues eso tuvo sus repercusiones económicas con la subida de precios, coste de la gasolina y una inflación brutal que en España hizo muchísimo daño. No, y que luego posteriormente eso conllevó a la necesidad de aquellos pactos de la Moncloa para el tema de combatir la inflación con una serie de medidas de entonces del gobierno y bueno, pues lo que todos sabemos con la evolución posterior de España como país, y en aquella época, como tú decías, mandaba el Atleti. Mandaba el Atleti, efectivamente. Una época dura, se pierde las últimas posesiones no de ultramar porque se estaba en África, España abandona el Sáhara Occidental, asesinar al por aquel entonces presidente del gobierno Carrero Blanco de una forma muy, muy extraña porque nunca se ha sabido exactamente cuál es la autoría, dicen que si ETA, la CIA, nunca se sabrá, y una época de cambios y de mucho miedo porque se acababa la dictadura y no sabía cómo iba a ser después de la muerte del dictador el país. Bueno, ya vamos a ir, si quieres vamos a lo deportivo y echamos cuentas porque siempre decían que el Madrid era el equipo del gobierno, el equipo de Franco, creo que las cuentas no salen, ¿eh? En esa época no, en esa época el Barça tuvo a Cruyff, para mí un equipo de respeto a los culés, sobrevalorado. El Cruyff jugador fue más importante como entrenador porque el Cruyff como jugador solo gana una liga con... Bueno, lo que pasa es que evidentemente era un jugador diferente, llega a la final del Mundial del 74, la del 78 no va por el tema de la dictadura argentina de Videla. Viene de 4 o 5 años del Ajax espectaculares que arrasa en Europa. Sí. Bueno, era una época en la que el Barça no pintaba mucho, las cosas como son. En España no. En España no pintaba gran cosa. La historia se la ventilaban, si me permite la expresión, entre el Madrid y el Atlético, y el Atlético con mucho brío, ¿eh? O sea, quiere decir, el Madrid no tuvo una época, no se recuerda mucho por parte, yo no me escondo, yo soy aficionado del Madrid, evidentemente no había nacido en esa época, pero por lo que he leído y lo que me cuentan, no pintaba tampoco demasiado el Madrid, era una época complicada. Ese era el Atleti de los 70 que gana 3 ligas, 2 copas, pierde una final en la última jugada contra el Bayern de Múnich. Ahora hablaremos de eso también. Un clásico que... El famoso gol desde ahí, desde su casa con... Schwarzenberg, ¿no? Sí. Que no me sé ni el nombre. No, es que es impronunciable, el alemán. Sí. El Bayern de Múnich, un gol, en aquel entonces no había, recordemos que no había prórroga, no había penaltis. Nace de ese partido. Claro, de ese partido nace se repite el partido y 2 días después. Y el partido en el siguiente le machaca al Bayern. Sí, físicamente eran mucho mejores y el Atleti llegaba muy fastidiado después de perder en la última jugada del partido. Y bueno, a ver, recordemos que en aquel partido metió un golazo de falta Luis Aragonés. En el minuto 116. Mete un golazo de falta Luis Aragonés. Y en el 120 empatan ellos. Empatan ellos con un gol desde su casa, lo pueden ver porque estará en YouTube, lo podéis ver. Se lo come Reina, que era un porterazo. Bueno, el padre de Pepe Reina. Pepe Reina, padre. Sí, claro, que se llamaban los dos Pepe, cierto. No, y además el hijo también obviamente se parece.
Sí, sí. Y bueno, pues luego lo que pasó fue que en la final, en el siguiente en la final repetida, por así decirlo, la final bis, el Bayern supera al Atlético, pero curiosamente el que juega la final de la Copa Intercontinental, entonces a doble partido, y es que el famoso mundialito de clubes de ahora, que es un invento para ganar más dinero, mucho más dinero, con derechos de televisión, etcétera, etcétera, viene de dos etapas anteriores de la Copa Intercontinental. Una en la cual se jugaba a partido único, la famosa Copa Toyota, que se jugaba en Japón, muy exótico, donde, por cierto, cayeron por el Madrid y el Barcelona, perdieron una final cada uno. El Barça perdió con el Sao Paulo de Raí y de Müller. Sí, que el con Raí el hermano de Sócrates. El Sócrates, el hermano de Sócrates, el jugador brasileño enorme, médico de la selección brasileña de los 80, famoso por aquello de la democracia corintiana, donde en una época la dictadura brasileña, y el puño en alto de Sócrates es una imagen icónica del fútbol. Un tipo que además era de familia pudiente, que era doctor, de hecho era el doctor, que en Italia fracasó, jugó en la Fiorentina, en Italia como muchos jugadores extranjeros de talento en los 80 fracasó. Italia era una plaza difícil para jugar. Una plaza muy difícil y bueno, y en este caso, como decía, bueno, pues la Copa Intercontinental, antes de ser a un partido, era a doble vuelta, es decir, a doble partido y de vuelta. Y el Atlético de Madrid, le preguntaremos a Leal, hablaremos porque tendremos como invitado especial de Grada VIP a Eugenio Leal, pues que era jugador del equipo colchonero en los 70, pues jugó la Copa Intercontinental, la final, en este caso, porque el Bayern de Múnich decidió que no iba. Sí, hubo problemas en esos años, que los equipos europeos tenían miedo de ir a jugar a la América Latina por la dureza de los... Sobre todo el Estudiante de La Plata del Bilardo jugador, que daba miedo ir a jugar a La Plata. Y también por temas políticos, temas de viajes, temas de calendario. Y el Bayern renunció y fue el Atlético de Madrid a jugar a Avellaneda, a casa del Rojo, de Independiente. Bueno, pues ahí no le fue bien, pero en la vuelta en la ida 2-1 a favor de Independiente y la vuelta 2-0 a favor del Atlético de Madrid. Así que metieron goles Adelardo el primero y el segundo creo que fue Irureta. El Javo Irureta, que era un lateral o un extremo zurdo bastante bueno. Luego posterior entrenador de equipos como el Oviedo, el Deportivo de La Coruña campeón, así que nunca llegó a entrenar al Atleti. No me suena, no. No, que es raro, porque yo creo que nunca tuvo buena relación con Jesús Gil, que en la época de entrenador y era un entrenador bastante bueno y que nunca el Atleti... Nunca lo tuvo, fíjate, estuvo en el Logroñés, estuvo en el Depor, en el Atleti de Bilbao, en el Atleti de Bilbao, su tierra. Pero el Atleti nunca le tuvo y era un entrenador bastante reputado en los 80, 90 en España. Muy defensivo, muy acusado de muy defensivo, pero era buen entrenador, sí. Así que bueno, vamos a ver cómo se nos va a dar el programa, hablando en este caso del Atlético de Madrid, de lo que es la evolución del conjunto colchonero en los 70, de la mano básicamente de Vicente Calderón, el presidente histórico del club, que le dio nombre, que llevó durante muchísimos años estadio su nombre, que protagonizó algunas de las cuestiones más polémicas, por ejemplo, con el famoso fichaje de Hugo Sánchez por el Real Madrid, con el Pumas como... Eso lo tenemos que tratar. Eso lo vamos a tratar en posteriores programas de Grada VIP, porque es una cosa cosas curiosa, sí. Sí, no, a ver, Vicente Calderón no podía vender, además el Atlético de Madrid en aquella época venía a ser campeón de la Copa del Rey en Madrid ante el Atlético de Bilbao, con 2 goles de Hugo Sánchez. Hugo era un jugador todavía joven, muy bueno, muy buen delantero. Mendoza acababa de ganar las elecciones, iba a ser el presidente del Real Madrid. Y claro, Vicente Calderón no podía vender ante su público, ante la masa social. El Atlético tiene una deuda muy grande. Claro, que es lo que se aprovecha el Madrid, porque el Madrid ficha a Hugo Sánchez, no vamos a decir por 3 pesetas de la época, pero ficha a Hugo Sánchez, porque claro, el equipo mexicano se lleva su comisión. Sí. Claro, porque es el dinero que iba para el Atlético y el Pumas de México, que es el equipo de la Universidad Autónoma, la universidad pública más importante de México, el equipo que hace de trampolín, se lo compra al Atlético e inmediatamente se lo vende al Real Madrid. Sí, ahora eso estaría prohibido. Bueno, a ver, es que no deja de ser entonces una cuestión, digamos que éticamente reprobable, legal, pero que además le causó incluso así a Vicente Calderón muchos problemas con su masa social por 2 cuestiones. Una, por vender a tu mejor delantero, y 2, porque se iba al eterno rival. Sí, los últimos...
con pases de Calderón en el Atleti de presidente están marcados por esta venta y por la escasez de dinero que hicieron que el Atleti jugase con mucho canterano. No tuvo malos resultados, pero en los 80 solo cae ese título de Copa, una Supercopa posterior contra el Barça y una final de la Recopa contra el Dinamo de Kiev de Belanov y de Blokhin. Que eran buenísimos en Lyon, pierde el Atlético de Madrid goleado. Y es arrasado el Atleti era la selección de la Unión Soviética de la época. Era un equipazo, o sea, ese Dinamo era un verdadero equipo posterior, por ejemplo, de jugadores como Shevchenko. Sí, y ese equipo es la Unión Soviética que llega al Mundial del 86, pierde con Bélgica un partido 3-4 con un dudoso arbitraje que todavía está siendo investigado de un español. Pero eso no lo vamos a descubrir ahora, lo hablaremos en posteriores. Porque no interesaba que la Unión Soviética fuera campeón del mundo. Entonces, hubiera sido un jaleo que un país comunista. Un poquito sí. Jaleo, sí, pero fíjate que en baloncesto sí que lo ganaban, sí, pero con Sabonis. El fútbol era diferente, era mucho más masivo, además. Mucho más propagandístico, si me permites. Sí, la gente o la FIFA no quiso que un país comunista y con una dictadura comunista ganase un mundial. Vamos a hablar en este caso con Vamos a hablar con Eugenio el Cheri Leal, uno de los míticos del Atleti de los 70, un centrocampista fino. Y bueno, aparte, ojo, que en aquel equipo, Heredia, Gárate, en este caso también Luis Aragonés. A Luis Aragonés, Irureta, es decir, era un equipazo. Además, Luis Aragonés, es muy curioso porque esto siempre lo comentaba el Zapatones, pasó de llevarlo a zapatos deportivos al día siguiente ser el entrenador y él decía, no, a mí me trata de usted. O sea, cualquiera le decía al Zapatones que no, ¿eh? Además que era un fenómeno fiestero, a cómo controlaba después la salida de los jugadores. Eugenio. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Buenas, te presento aquí, estoy con José María Lanceros, periodista también de Grada VIP, y estábamos haciendo una pequeña introducción de aquel Atleti de los 70 que era el dominador del fútbol español por aquel entonces, ¿no? Sí, bueno, en aquella época había un muy buen equipo, pienso yo. Pero además es que, Eugenio, dime. Dale, perdona, sigue. Sí, Dime. Cuéntanos cómo era la impresión que causaba el Atleti en España, en Europa, que fue finalista de lo que es ahora la Champions, y qué entrenadores tenías, y cuéntanos un poco la historia. Yo estuve allí pues 11 años, de los cuales llegué en el año, creo que fue el año 71, y en el 73 ya ganamos una liga. Justo el año que llegué yo me parece que habían sido campeones también, si no recuerdo mal. ¿Con Marc Merkel puede ser? Exactamente, con Marc Merkel. Que era Mr. Látigo, ¿no? ¿Tú le sufriste a Mr. Látigo o no le llegaste a...? Sí, sufrí, sí. Nos hacía subir. Perdóname que voy en el coche y voy a ponerme el cinturón, espera un segundo. No, además es que recuerda también es que los entrenadores alemanes que hubo en España, tela marinera, Udo Lattek. Va a contar la anécdota de subir y bajar escaleras del... Bueno, pero eso lo cuenta, eso a posteriori... Esa, nos hacía subir y bajar escaleras, pero como unos fenómenos que íbamos, era una cosa. Eso era, vamos, yo no lo había vivido en mi vida, pero bueno, él venía de allí de Alemania, por lo visto iba más avanzado que nosotros. A mí me hizo de verdad, yo no sé, los largos y los oblicuos que me hice de una esquina a esquina, era de córner a córner, vamos, de medio campo al córner contrario, en progresión, en la línea de fondo descansando y luego uno largo en progresión. Yo creo que hice 1000, yo que sé, increíble los que hice. Ya hasta me enfadé que le dije, mire usted que cuando llego a casa a comer no puedo coger la cuchara ni nada, ya no puedo más. No, pero era otra forma de ver. Pues la verdad que yo creo que en ese momento, ese entrenamiento yo tenía 18 años y me vino, creo que bien para mi fondo físico y mi historia. Sí, para la formación física. Y Eugenio, cuéntanos cómo era jugar con jugadores como Luis Aragonés, Ayala, Panadero Díaz, que eran auténticos referentes ya, o incluso Pereira, que era considerado el mejor defensa central del mundo junto a Beckenbauer. Para mí era mejor. Claro, yo a lo mejor con Beckenbauer no he entrenado, he jugado contra él, pero no he entrenado. Entonces, con el negro, que estuve un puñado, con el negro ahora mismo casi, igual no se puede decir. No, aquí hay libertad, porque hay cariño hacia Pereira, claro. No, yo es que sí lo puedo decir porque lo digo con su permiso, o sea que no hay ningún problema. El negro es un fenómeno, pero un fenómeno como persona, como jugador, era espectacular. Te digo que ha sido mejor para mí
el tiempo que estuve con él. Era increíble, llegaba siempre a los cruces. Cuando iba arriba, iba de cabeza fenomenal. Le dabas una pared y te devolvía una pared. O sea, era un espectáculo de jugador. Era junto a Beckenbauer cambiaron el modelo de defensa, se puede decir de esa forma, ¿no? Sí, Beckenbauer, pero Beckenbauer era diferente porque jugaba con la cabeza, parece que le habían metido un clavo por la espalda, y jugaba con la cabeza arriba y miraba. Y eso Pereira no lo hacía porque no le hacía falta. Tenía ojos en los pies, en la espalda y en todos los sitios. No debía que hacer nada. Era un espectáculo. Bueno, y Leviña, y Gárate, y Adelardo, y Calleja. Cuando yo llegué, es que no veía el equipo que había. Yo llegué, que era un 18, un niño, al lado de ellos era un niño. Pero ¿De qué equipo llegas tú al Atleti? Yo llego del juvenil. Del juvenil, ¿no? O sea que eres un canterano. Yo jugaba en el equipo del colegio y me apareció por allí Víctor Martínez y me fue a hablar con mi padre. Y claro, tuvo que firmar mi padre la ficha porque como era un niño, pues ya está. ¿Víctor Martínez luego tuvo algún cargo más en el Atleti? Claro, fue director deportivo. Director deportivo, sí. Claro. Sí, fue director deportivo. Pues yo no sé cuándo estaría, pero él estuvo. El tiempo que yo estuve en el club estuve de director deportivo. Luego ya cuando me marché estaba portero, no me acuerdo ahora mismo y Pepe también cuando me fui yo del equipo, porque Pepe se quedó allí con don Vicente. Cuando llegó Jesús Gil también siguió el tema y luego ya se marchó después. Pues Pepe Navarro, mi querido. Sí, Pepe Navarro fue portero también, ¿no? Sí. Exactamente, y compadre mío, que es el padrino de mi hija. Muy bien. Un pedazo de fenómeno también. Lo que pasa es que el fútbol, yo creo que ahora es diferente porque se ha cambiado todo, porque no sé, ahora lo del bar, yo no sé si es un bar o es una cafetería, Pero no te convence a ti lo del bar, a un jugador de los 70 y principios de los 80, ¿no te convence para nada? Pero a mí sí, pero a mí me convence siempre que cuando repiten las jugadas, depende de a quién estén arbitrando, los árbitros opinan lo mismo. Con una jugada opinan diferente que cuando juegan contra el equipo. Eso no me sirve a mí para nada. Si lo del VAR era precisamente para que ahora veas claro que el árbitro se equivocaba. Pues sí. Ahora se siguen equivocando. La afición del Atleti, Eugenio, decimos que imagínate sin VAR lo que pasaría. Pues no, lo que ha pasado. Lo que ha pasado, no lo que pasaría, lo que ha pasado y que por lo visto sigue pasando con el VAR. Ya, lo del otro día del penalti es para reírse de todo el mundo. Tema escabroso lo del penalti, porque... Escabroso, pero es que si yo no recuerdo mal, a no ser que hayan cambiado la norma, porque igual la han cambiado, el balón no está en juego hasta que no gira una vez sobre sí mismo, o sea, sí. Una circunferencia. Si se mueve 3 centímetros, esa jugada no sirve, hay que repetirla, no se puede anular el gol. Pero es que estamos robando. Me acuerdo un gol, creo que fue de Juanito, que se lo pasa a Donato contra el Depor, no sé si te acuerdas, una jugada... Sí, yo me acuerdo de esa jugada, ¿sabes por qué? Porque fue la única vez que entonces en Canal Plus retransmitió ese partido y estaba Pajar Spaz. De árbitro, sí. Y llevaba un micrófono porque pactó con el Plus para escuchar en este caso lo que decía el árbitro. Además me acuerdo que Donato no mueve la circunferencia entre el balón y lo da por válido. Pisa el balón y Juanito remata, mete gol. Y entonces y se lo dan y los jugadores del Depor se pusieron hechos. Y el árbitro dice que no da la circunferencia entera. Claro, que no da la circunferencia entera. Además el balón va raso, el portero no la ve. Es un golazo. Es muy curioso. Sí, no, en este caso. Ya. ¿A quién favorecía eso? Pues ya estamos en la misma historia. Es que no puede ser. Es que eso, bueno, yo creo, porque si hay una norma, la norma hay que respetarla. Pero bueno, es que la famosa unificación de criterios llevamos con esto desde los 80. No, pero eso no es unificación de criterios, eso está escrito. Claro, pero bueno, es que luego la norma, cada uno, incluso aunque esté escrita, Eugenio, luego lo interpretan como quieren. Pero si al árbitro que hiciera eso, le quitaron de arbitrar para siempre. Eugenio, pero y que el club no haya dicho nada, o sea que... pero el club está en otras cosas. El club no se puede meter porque ¿para qué vamos ahora? Si es lo mismo, si según la normativa de ahora mismo de la UEFA y la FIFA, las historias, un club de fútbol no puede denunciarte a ellos porque lo hacen ellos y tú puedes ir a la justicia ordinaria. ¿Para qué vas a ir? ¿Para que luego después te hagan otra cosa peor? Sí, te crujan de otra forma. Además es que
UEFA y FIFA siempre lo han dicho en público. Es decir, claramente, si van ustedes a la justicia ordinaria, Lo pagarás ya caro. saben a lo que se arriesgan. Sí, lo pagas caro. Está clarísimo, está súper claro. Entonces lo que no puede ser es que a un club como el Atlético de Madrid, que le cuesta, yo qué sé, llegar a jugar esos partidos, que ha jugado finales de la Copa de Europa. Bueno, es que yo me río porque yo solo pienso, cuando lo pienso, luego digo, lo que estoy pensando y me muero de risa yo solo. Un gol de Sergio Ramos, 1,5 metros, yo qué sé, un metro fuera de juego. En la segunda de Milán. Y en la primera, con todo el follón y toda la historia, resulta que el mejor portero del mundo, considerado ahora, en la última jugada del partido, deja que le rematen en el borde del área chica y le metan un gol. Sin cuando salir. mide 2 metros. Pero yo te digo una cosa, Eugenio, que yo soy del Atlético. Y yo creo que la primera sí que merecen ganar ellos, la segunda sí que es un robo. Para mí es un robo. Pero si la primera la pierde... La primera ellos llegan mejor físicamente. Pero escúchame una cosa, la cuestión... Claro, ahí hay una cuestión... No, pero ahí yo no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué, Eugenio. El Atleti, y volvemos otra vez al tema del robo o no robo. Si Ramos mete gol en fuera de juego, el Madrid estaba muerto en la prórroga. Y el problema es que el Atleti se caga y prefiere ir a los penaltis. El Madrid estaba muerto, estábamos muertos en la prórroga. Estábamos muertos, no podíamos ni con las botas. Pero que no me metan ahora los rollos con el estuche del 3, que fuera de juego era, y no me cambies de conversación. Y no me digas historias. No, pero fue fuera de juego, está claro. Que no había que llegar a los penaltis y se acabó la historia. No me digas todas ahora esas cosas, hombre, por favor. No, pero bueno, pero a ver, sí que es verdad que vamos a retomar con Eugenio yendo para atrás, que Eugenio, estábamos hablando de que la Intercontinental a la que gana el Atleti... Tú la juegas, ¿no? La Intercontinental. No, pero si yo estoy... No, me parece que no juego. No, yo no, como es que ya como soy muy mayor, creo que no llego a jugar. En el campo de Independiente estuve a puntico y no salí, no sé por qué. Fuera. Pero cuéntanos por qué el Bayern no juega esa final. Hubo un problema, un tema político, de un tema de guerra, una historia, que no sé qué. Que era en la época de la dictadura argentina, claro. Como era mi equipo tal, dijo Alemania que ellos no jugaban con el tal. Nosotros, como éramos subcampeones, pues alguien tiene que jugarlo, ¿no? Pues los subcampeones. Pero para que veas cómo es el Atleti, que tiene que ganar la Copa Intercontinental sin haber sido campeón de Europa. Bueno, a ver, son cosas de clubs, de un club tan peculiar como el Atleti. En aquella época, en la dictadura de Argentina es del 76, el tema del Bayern es que se niega a viajar por un tema de calendario. O sea, no sé por qué, a lo mejor era una excusa, simplemente porque no querían ir. Pondrían esa excusa, pero había otro tema, era un tema político. Era temas políticos, sí, porque no había buenas relaciones. De que no podía viajar, a poder viajar a jugar una Copa Intercontinental. Bueno, pero ojo, Eugenio, después el Nottingham Forest tampoco viaja a la Intercontinental. Sí, posteriormente. Porque es la época de las Malvinas. Pues claro, hay un problema, y otro problema es lo mismo. Político, el Nottingham Forest no va porque está... Pero Nottingham Forest juega con Peñarol, si no me equivoco, ¿eh? Pero Uruguay era dictadura. Y era la dictadura uruguaya también, y era favorable a la dictadura argentina. Uruguay y creo que Perú son los únicos que apoyan a Argentina contra las Malvinas. En las Malvinas, claro. Por eso los equipos europeos eran ya hubo historias. Y lo que le iba a decir a Eugenio es, Eugenio, y en aquella época, por ejemplo, cuando jugasteis en el campo de Independiente, ¿hubo muchos españoles o estabais solos ante el peligro? Ahí hablaban todos igual. No, me refiero a aficionados. No, hombre, jugadores aficionados españoles habría, pero no creo que hubiera... No habría desplazamientos como hay ahora, claro. En aquella época era impensable que... Hombre, pues sí, se apuntaron en el avión que algunos amigos que yo conocía atléticos iban. Está clarísimo, pero no puedes decir que iban ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000 como van ahora, que es que esto ha evolucionado todo. Y el ambiente en el campo de Independiente era así, es como te imaginas. Hombre, claro. Sí. Hombre, era ganar como dicen ellos, la madre patria. Sí, era claro. ganar a los equipos de la madre patria. Iban a muerte contra el Atlético. Por supuesto, eso no hay ninguna duda. Ellos iban a ganar porque como nosotros no queríamos perder, está claro. Oye, ¿cómo era que el Atlético con Panadero Díaz, Ovejero? Los equipos tenían miedo a jugar con el Atlético, con ese tipo de defensa, ¿no? Yo te digo
una cosa, a mí me he retirado de fútbol uno del Real Madrid, un defensa del Madrid, así que no me digas que estos daban patadas porque yo creo que no han retirado a nadie. Era otro fútbol porque pegaba a todo el mundo, claro. Era otro fútbol, pero que a mí me quitaron con 26 de medio, ¿sabes? 26 años. ¿Solo tenías 26 cuando...? Claro, cuando me retiré 29, porque me renovaron 3 años, y claro, como no estaba en condiciones, pues al acabar los 3 años, bastante hicieron, ¿no? Sí. Que me dieron 3 años. Digo yo, porque, hombre, la verdad es que yo cuando empecé iba bien, estaba fenomenal, fuerte, y me rompió otra vez a los 4 o 5 meses. Cosa que me avisó además el doctor. Para los más jóvenes, ¿cómo eras tú de jugador? ¿Jugar en el medio? ¿Cómo te definirías? Yo jugué en el medio porque me puso Aragonés a jugar en medio. Yo era 9. Yo cuando llegué de 9. Llegaste de 9. Y de hecho, claro, y yo empecé jugando, los partidos empecé jugando al principio, empecé jugando de 9, todos los partidos que jugamos. Jugué 8 partidos, 10 partidos al año, pues joder, con Gárate, ¿quién iba a jugar de 9? Ya, con Gárate, uno de los mejores jugadores de España de la historia. Mi pregunta es, ¿cómo era entrenar con Luis Aragonés? ¿Cómo era Luis Aragonés en sus primeros inicios como entrenador? Luis era un fenómeno. Como jugador ya lo era, y como entrenador ha demostrado que lo era también. Y bueno, yo llegué allí contadito, como ya te contaba antes, con 18, y creo que Aragonés tenía 32 ya entonces. En aquella época, no sé si se necesitaba algún tipo de título o algo, porque es que Luis pasó de ser jugador a entrenador. Directamente. No, pero Luis tenía el título de entrenador. Ah, que tenía el título, o sea que también se necesitaba en aquel entonces. De jugar a entrenador, porque a Luis Aragonés los compañeros todos le respetaban. Aragonés no era ningún gilipollas, con perdón de la palabra. Tenía muchas tendencias sobre el vestuario, ¿no? Claro, era como tenía por supuesto. Bueno, si es que además en aquella época yo no podía hablar. No te dejaban hablar porque... Eras el pequeño. Estaban ganas de Adelardo Calleja, decía yo, ¿y quién habla aquí? Las jerarquías de entonces sí que estaban marcadas. No, pero que está clarísimo, pero jerarquía, igual que ahora. Lo que pasa es que ahora la jerarquía depende de lo que cobre. Claro. Lo que pasa es que normalmente también los que cobran más son los mejores jugadores. Los mejores jugadores, es lo lógico. No son los peores. Ahí no quiero yo tampoco... Pero que es un lío, ¿me entiendes? Es una cosa... ¿Y cómo era en aquel entonces jugar con el Madrid? Porque el Madrid en aquel entonces estaba mejor el Atleti. El Madrid ha sido el Madrid siempre. El Madrid también es de buen equipo, joder. Pero lo que pasa es que nosotros en esa época pues nos peleábamos con ellos por a ver quién ganaba los títulos. Pero sí, el Barça tenía menos peso entonces, ¿no? Sí, claro, yo creo que sí. Vamos, no sé, ahí estarán las cosas, podéis ver lo que se ganó en aquellas épocas ya de historia. Pero claro, el Atlético de Madrid siempre ha sido un equipo, digamos, a nivel de dinero un poquito más cortito que los otros demás. Entonces nosotros teníamos que hacer unos esfuerzos más grandes para poder ganar algo. Entonces se daba que llegaba y en un equipo se hacía fuerte y claro, si los jugadores que venían jovencitos se metían dentro del circuito y empezaban a funcionar, pues ahí estaba la cosa bien. Pero si luego, claro, en cuanto que se van 2 o 3, pues ya empieza a hacer. Yo pasamos un año fatal, si no recuerdo mal. No sé si fue después de ser campeones el último año, del 77 o por ahí, después del Mundial, sí, yo creo que sí, que fue ese año, de que nos íbamos a segunda división casi. Bueno, tuvimos que juntarnos nosotros y decir, bueno, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿Esto cómo es? ¿Que tenéis algún problema en la casa, con la familia, con nosotros mismos? ¿Me entiendes? En un vestuario y los jugadores y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esto de qué va? ¿Me entiendes? Claro, era difícil. Que no había esto que te comen la cabeza y te leen. Teníamos que ser nosotros los que lo hacíamos. Si no, no lo hacía nadie. Y hablando de ese título que ha nombrado, ese título lo ganáis en el Bernabéu un año antes, ¿no? En el Bernabéu, pero le dimos un repaso, le dimos a Madrid. Pero luego hubo otra historia, en la Copa que ganó en Madrid, ¿te acuerdas? Me parece por el Castilla, no recuerdo mal. Sí. Que fue en el partido ese cuando me echaron a mí fuera. Ese partido que anularon un gol a Rubén Cano, me parece que otro a Rubito, y allí un gol a Arteche que tira desde fuera del área y no había nadie, y pita un fuera de juego que había... Estaba Benito debajo de la portería. Era la época de Plaza en la Federación. Eso no me lo estoy imaginando, pero esto tiene pinta de ser un robo a mano armada, ¿eh? Era la época de Plaza. La época de Plaza era el fútbol duro en España cuando entró Plaza, sí. Pero tú es que de cachondeo porque cuando
cuando lo has vivido, porque desde fuera, pero coño, con perdón, otra vez, se me escapa el tema. Y cuando estás ahí, dices, pero bueno, ¿esto cómo es? A ti te lo cuentan y no te lo crees, pero cuando estás dentro, dices, pues no, que es verdad lo que me estaban contando. Volviendo Esto es imposible. Volviendo al partido ese, que es uno de los más icónicos de la historia del Atleti, que tú formas parte de aquel equipo, ¿cómo fue el partido aquel que le tiran una lata de cerveza a Pereira? A Pereira y coge y se la bebe, ¿no? Se la bebió, claro, y digo, a tu salud, la echó fuera. Hay una foto de él bebiendo apoyado en el poste la lata de cerveza. ¿En serio? No veas la que le liaron. Pobrecito. En el Bernabéu le tiraron una lata de cerveza a Pereira y se la bebió, claro. Madre mía, oye, pues era otro fútbol. Otro fútbol y otra época. Podías meter cerveza en el estadio. Pues claro, por supuesto. Pero eso era, vamos, pero es que el fútbol era también de otra forma. Ahora mismo, mira, nosotros teníamos un día libre. Claro, un día libre cuando jugabas un partido a la semana. Pero en cuanto que jugabas un partido, que jugabas Copa de Europa, UEFA, lo que fuera, que jugabas un miércoles, ya el lunes, que era el día de salida, no podías salir. Y entonces, pues se buscaba otro día, cuando fuera. Pero es que ahora no puedes salir nunca. Nah, ahora es imposible. Van marcados por los clubs, totalmente, claro. No, aparte de la falta de libertad, entre comillas, de que muchos jugadores van a los sitios y no pueden salir a la calle de modo literal. Que no pueden salir, te lo digo yo, que no pueden. Pero si éramos nosotros y en aquella época te perseguían los periodistas, yo he estado... Bueno, mientras no te perseguían... pero si te perseguían los periodistas, bien. El problema es si te perseguían los aficionados a darte el coñazo. No, pero los aficionados se te conocen y ahora eso... Porque ahora te piden una camiseta en cualquier sitio y te dicen... Y digo, pero chaval, ¿cómo voy a llevar una camiseta? Bueno, a ver, es que no todos pueden ir preparados como Hugo Sánchez, que el tío era tan fenómeno que llevaba siempre en la cartera, cuando nadie llevaba fotografías firmadas para regalárselas a los fans. Era un fenómeno, Hugo. Claro, lo llevaba ya preparado. Ahora una camiseta dentro de X años de un futbolista de nivel, pues vale un dinero. Sí, claro. En aquella época la gente no pensaba, cuando uno te pedía una camiseta, o le llevabas a la ciudad deportiva a los jugadores, porque esto yo lo he hecho de joven, a la ciudad de los periodistas, a la ciudad de los deportiva de los equipos, la camiseta para que te la firmaban, nadie lo hacía pensando en esto de X años va a valer 5, 6.000, 7.000, lo que sea X. No, era por una cuestión... Era para ti, esa camiseta era para ti, ahora claro. No. Ahora para venderla. Te voy a contar una anécdota mía. A mí un periodista donde trabajaba mi madre me regaló una camiseta de Arconada con la selección. Y mi madre, cuando me quedó pequeña, ¿qué hizo? No sé si la regaló o la tiró. Imagínate lo que valdría esa camiseta ahora. Claro, pues tú imagínate, es una cosa... Es de un poco posterior, creo que es sobre la Eurocopa del 84. La del 84, que era una camiseta bien fea, por cierto. Sí, pues era la camiseta de Arconada y cuando se quedó en desuso, mi madre la... No sé si la llegó a tirar o se la regaló a alguien. Fíjate, esa camiseta... Esa camiseta, que además es la que se puso Palop cuando levanta la España la Eurocopa de 2008, imagínate el dinero que valdría ahora esa camiseta. Hablando de selecciones, Leal jugó un mundial. Tú jugaste el del 78, ¿no? Sí, de Argentina, sí. Madre mía, yo quería preguntarle lo primero por el sitio en el que estaba, en La Martona. Sí, bueno, pero es que a la vez eso no se puede comparar con lo que hay ahora. Nosotros vemos a un sitio que no sé cómo podíamos estar allí, alejados de no sé cuántos, pues yo qué sé. Ojo, hay que contarle a la gente que jugaron en invierno, que en el Sí, 78 es el invierno austral. El invierno austral. No, pero allí aquello era una residencia de verano, porque no había las ventanas. Cuando pones el aquí en España, pues por debajo le pones las estas de madera, pues las que dejas las sellas con silicona, con lo que sea, para que no entre el aire, ni el frío, ni el calor. Allí estaban, se metían las hormigas, te hacía un frío que no veas, pero un frío horroroso. Y más allá de, Eugenio, más allá del recordado fallo de Cardeñosa ante Brasil, Claro. ¿Cuál era el nivel real de la selección española aquel entonces? Bueno, yo creo que había un buen equipo, pienso. Estuve muy cerca de haber echado a Brasil. Muy cerquita, ¿eh? Sí, realmente, si ves los nombres, estaban Miguel Ángel. No, pero en el partido ese que ha dicho que no vamos a hablar del partido. Si le ganamos a Brasil, Brasil había quedado fuera.
Ah, claro, sí que falla No, Cardeñosa el pero famoso gol. Lo que yo quiero decir es si Claro, estábamos al nivel real, es decir, porque España muchas veces ha ido con aspiraciones, autoproclamándose pero ten en entre los cuenta- favoritos y no sé qué y no sé cuántos, y Claro, luego lo que hombre. ocurre es que no estábamos al nivel de las grandes. ¿Cómo Bueno, estábamos en aquel pero- entonces a comparación de Pues- Argentina, de Holanda, de Brasil, de Italia? que Holanda y tenían unas selecciones espectaculares. Yo todavía estaba jugando nuestro querido Cruyff y compañía en Holanda, o sea, ¿para qué te voy a contar? Pero es que el tema de España es que hacían 2 o 3 mundiales que no iba. Entonces, Sí. ¿qué aspiraciones íbamos a tener nosotros si no habíamos ido nunca? Llevaba Sabía que no íbamos desde y nos el clasificamos 62, el último 66. partido allí en Yugoslavia con el gol de Rubén Cano. y el botellazo a Juanito también, sí, sí. Exactamente, otra misma historia, pues lo mismo. ¿Tú te crees que le pegan un botellazo a un tío? Pues hay que echar a todo el mundo a la calle. Pues, ¿qué pasó algo? Pues no pasó nada. Bueno, pero es que en aquel Pues entonces ya no está. pintábamos nada. Esa imagen icónica con José María García detrás con El butano, como- con el traje naranja con el traje naranja del butano por ahí, claro. Sí, sí. Vaya partido también. ¿Ese partido estabas tú convocado en ese? Estaba jugando, joder. Jugaste ese partido en el El Maracaná. Maracaná de Belgrado. Y el ambiente, un ambiente tenso, supongo, claro. Pero, ¿cómo no va? Pero yo pienso, desde 2 horas antes del partido me estaban tirando cosas por la ventana de los vestuarios, joder. Por la ventana de los vestuarios. Claro, yo no lo sabía. Cuando llegas a este, te metes por un tema y vas a ir pero los vestuarios daban a la parte interior del campo, pero por una ventana que había roto los cristales y tiraban piedras y la hostia por allí. A ver, es y que- cigarritos y no sé qué, y no sé cuánto. Es que había estadios en Europa que ya no solo en los 70, sino en los 80 y en los 90 Que daba miedo, daba miedo, tela marinera. daba Porque miedo. vosotros que sois del Atleti, acordaros, a mí no se me olvidará un partido del Atleti con el Ofi de Creta. Sí, sí. Que tú decías, Sí, y bueno. estos tíos entran O- aquí con fuego y, O, y les o- prenden. un año antes en Campo de los Olympiacos que pegan a Cachadiñas. A Rubén Cachadiña. Era el fisio del Atleti, le pegan a los jugadores y el No, público. es una cosa increíble. Era o sea, muy difícil, eso ahora ya no brutal pasa. Y no pasaba nada, porque Y no luego pasaba nada. llegaba UEFA y no te decían, no te pasaba absolutamente nada. Tenían bulos esos países para hacer lo que quisieran, claro. Pues bueno, Eugenio, muchísimas gracias por haber entrado. Vosotros, ya hablaremos otro día más tranquilico, que estoy liado, porque estoy en una historia. Te voy a decir una cosa. Me ha contado un amigo que tenemos en común que hace muy buen dúo con Marcelino. O sea, yo te quiero aquí con Marcelino, alguna de estas. No, hombre, no, joder. Marcelino, pobrecito, el monstruo. Me ha dicho que hace muy buen dúo con él, que os tengo que tener a los dos juntos alguna vez. Nada, lo que pasa es que Lino era, pues, joder, cuando llegó él, pues creo que es un año más joven que yo, o 2. Entonces llegaba pues como un poquito despistadillo. Yo fue el que más o menos lo fui orientando en el tema de la ropa, de dónde se iba a ir a comprar los trajes, dónde debería de ir a comer, pues todas esas cosas. Para la próxima, Eugenio, tenemos que hablar de cuando salíais de fiesta juntos con los jugadores del Madrid. ¿Cómo lo hacíais? No, yo te digo a ti, que es que a mí por eso lo que te decía antes del tema, es que yo he salido no de fiesta, porque no es fiesta, pues si tienes un día para salir un lunes, pues si tienes 2 amigos del Madrid, pues que puedas quedar con ellos y con sus mujeres y te vas a cenar y luego te tomas una copa. Pero coño, yo salía en los periódicos, ellos no. Y ellos no salían, ¿no? Pero estaban a mi lado. Digo, pero esto cómo es, hombre. Siempre ha habido favoritismos en la prensa, así de claro. Cachondeo, ¿no? O sea, digo, tomándome una copa en no sé dónde. Y el que estaba lo que Los estaba teni- echando nada. Tenía Bernabéu a leccionar a los periodistas, yo creo. A mí me sacaban bailando y a los demás no los sacaban. El chaval se está tomando la copa. Digo, esto es de risa. Pero Qué bueno, fenómeno. Pero eso sigue pasando, ¿eh? Eso sigue pasando, sigue habiendo esos favoritismos. Lo que pasa es que ahora los jugadores ya se cortan mucho. No, ahora hay sitios de esos privados, historias. Nada, yo ahora conozco sitios que no se entera nadie de qué ha sido, tío. No saben, entras solo, por puertas aparte, te dan un salón aparte, con televisión aparte, con cocinero aparte. O sea, no te veas lo que hay. Así les pasa a muchos que están fuera de la realidad. Así no. No, claro, que ahora salen igual que antes. Nada. Pero además, como están más tranquilos, pues salen más días. Salen más días, además. Eugenio, muchísimas gracias. Eugenio, hasta otra, y gracias, Hasta luego, Eugenio. Hasta luego, adiós. Qué fenómeno, ¿no? Además es que es curioso porque ahora que hay esa rivalidad que de vez en cuando se vuelve tan acendrada de no, es que es del Atleti y tal, pues si los jugadores antes salían de Como los juntos. políticos, tú y yo hemos hecho información política y cómo son los políticos. Pues igual, pues esto te matas en público y en privado, venga, paga una que viene Pepe y paga. Yo he visto a una
persona del PP y otra de Esquerra Republicana, darse un pico en unos de récord. Hombre, no pasa Pero nada. no diremos nombre. No, pero bueno, no pasa nada. Estas cositas, Antonio, pues forman parte de, como nosotros, de lo VIP, de lo VIP. interesante, de lo que hay. Sí. Los VIP, ¿qué pasa? Pues que van en público, y en público es una cosita, y en privado, cuando estás en tu salón VIP, pues es otro rollo, porque no Y a te ve, nosotros que nos gusta porque mucho no el te ve nadie. salseo. Hombre, no. Es que ese salseo va a formar parte de cada VIP, lo que no solo tiene que ver con lo que pasa en el campo, lo que tiene que ver fuera, donde ya hablaremos de los líos, de las cositas, esas de los historias. ligues, y vamos a meterle mucha fuerza a un tema del que nos va a hablar Javier de Benito, que es el motor. Porque aquí hay jugadores que son el motor de sus equipos, y esos motores hay que hablar de ellos. Queremos saber los coches que había Claro, en la porque época. VIP. ¿Qué es VIP en muchos jugadores que a la gente le llama la atención? Los coches que tienen. No vamos a traer si es bueno, malo o regular, que luzcan esos coches, que se gasten ese dinero. Y etcétera. casi todos son caros. Casi todos son caros, por supuesto. Y otra cosa es que sean útiles y no útiles, porque los hay caros, que son buenos, y caros que, como suele decir Javi de Benito, son una castaña. Vamos a hablar en este caso con Javier, que nos va a dar su visión de lo que eran los coches en aquella época del año del Atleti. Él, que es muy colchonero, se ha decidido apostar por el año del doblete, pero es que eso no lo vamos a contar en este programa, lo vamos a contar en otros. Del doblete hablaremos en otros, pero Javi quiere hablar de los coches de los jugadores del Atlético de Madrid, y desde Chasis vamos a escuchar en este caso a Javier de Benito hablando de lo que son los coches de los jugadores del Atlético. El año del doblete fue un año en el que despuntaron muchísimos deportivos. Algunos de ellos, de los más conocidos, está el Ferrari F50 o el BMW M5, pero hay muchísimos más. Y he querido echar un vistazo a ver qué coches se están comprando ahora los jugadores del Atlético de Madrid y cuáles, en base a ese coche que se han comprado, saben más de coches o cuáles saben menos. Curiosamente, el que menos sabe de coches, para mi gusto, es Coque. Coque ha decidido comprarse un Range Rover con el que va a todos los entrenamientos, y ese coche es una auténtica castaña, ese y todos los que sean de la marca Land Rover de esos años, porque están fallando muchísimo, como escopetas de feria. Les falla la correa de distribución, la cadena de distribución, perdón, les falla el turbo, les fallan muchísimas cosas, y las averías superan los 10-20.000 euros y fallan casi todos. Coque no debe haber estado muy bien asesorado a la hora de comprarse el coche, o directamente no tiene ni idea y simplemente le ha gustado porque lo ha visto y le ha llamado la atención, y ha decidido comprarse uno de estos coches. Para mi gusto, los que más saben de coches de Atlético de Madrid son Marcos Llorente, Ángel Correa y Samu Lino. Ángel Correa y Marcos Llorente se han comprado el mismo coche, un Mercedes todoterreno, el Mercedes clase G, el G63 AMG concretamente, que es el modelo más potente de la marca, que es un auténtico espectáculo, tiene un motor que es una maravilla, súper fiable, y el coche en el campo va de maravilla. Son coches enormes, es un todoterreno muy cuadrado, que es uno de los coches para mí, para mi gusto, más bonitos, que además no hay que olvidar que estuvo a punto Mercedes de dejar de fabricarlo, pero hicieron una película, empezó a coger mucha fama y siguieron fabricándolo, y ahora es uno de los coches que menos valor pierde en el mercado de segunda mano. Samu Lino se ha comprado también un Mercedes AMG GT Coupé, que es un coche biplaza deportivo, que tiene exactamente el mismo motor que el Mercedes clase G que hemos dicho anteriormente, pero son coches que son fiables, son coches que están muy bien y que valen en torno a los 150-170.000 euros, pero esto varía en función de los extras y a tanto no llegamos. Luego me ha sorprendido que quienes tienen los coches más caros son Antoine Griezmann y De Paul, que se han comprado los dos Rolls Royce distintos, que valen en torno a 350.000 euros, que son una auténtica pasada, pero son coches de puro lujo, que en fin, yo no me lo compraría porque por ese precio prefiero comprarme otros coches, pero bueno, son coches bastante fiables, son coches que básicamente lo que son para llamar la atención y sobre todo para la comodidad y para el lujo. Me ha llamado también la atención que hay algunos jugadores que les da exactamente igual qué coche tienen y han decidido ir con el coche que les da el club, que es un Hyundai Ioniq 6, hay alguno que tiene un Hyundai Ioniq 5, como el caso de Lenormand, como el caso de Javi Galán, que tienen coches que son básicamente coches que se puede comprar cualquiera, valen en torno a los 40-50.000 euros. No estoy diciendo que con eso todo el mundo tenga ese dinero, pero que son coches muy asequibles, teniendo en cuenta que son futbolistas y que tienen unos sueldos desorbitados. Pero esto lo que te dice es que les da exactamente igual. Luego la mayoría tienen auténtica pasión por los coches alemanes, Porsche Cayenne, BMW. El caso de Giuliano Simeone, el hijo del Cholo, el hijo del entrenador, ha decidido comprarse un BMW XM, que está muy bien, consume una barbaridad, tiene un mantenimiento carísimo, vale una auténtica pasta, pero ha decidido quedarse con ese coche, que bueno, que tampoco es que sea un coche que tú vas por la calle y lo ves y te sorprende. Y es verdad que BMW ha bajado un poquito la calidad en estos últimos años, pero a esos niveles, hablamos de una serie M de BMW, evidentemente tienen auténticos cochazos. Tengo aquí la chuleta porque hay muchísimos futbolistas que tienen muchísimos coches distintos.
Me ha llamado también mucho la atención que Julián Álvarez se ha comprado un Mercedes GLE, que evidentemente es un coche caro, que supera los 100.000 euros, pero que tampoco es un coche que digas es un macro deportivo. Si lo ves por la calle no te llamaría nada la atención. Esto es lo que me dice Julián Álvarez, sabe de coches porque Mercedes siempre es una apuesta segura, pero desde luego tampoco ha querido llamar mucho la atención como su compañero Samu Lino u otros compañeros que haya por allí que hayan decidido comprarse coches mucho más llamativos. Sorloz va con un Porsche Cayenne, tenemos más Lenormand con un Hyundai Ioniq 6, que es un coche completamente eléctrico y no entiendo muy bien por qué ha decidido ir con ese coche. Lemar sí que ha decidido ir un poquito más allá y se ha comprado un Lamborghini Urus, pero tampoco lo entiendo porque eso lo que quiere es básicamente llamar la atención, porque vale mucho más que un Audi o que un Porsche Cayenne y es exactamente el mismo coche. Si tú miras por debajo ese coche, todo lo que tiene son marcas de Audi y son marcas del grupo Volkswagen, porque al final no deja de ser un coche del grupo Volkswagen. Lemar lo que quiere es llamar la atención, al menos fuera, porque en el campo no parece que llame mucho la atención porque no le sacan a jugar ni aunque quiera y probablemente se vaya esta temporada. Luego, en fin, hay más jugadores que tienen otros coches. Nahuel Molina también ha decidido quedarse con un Hyundai Ioniq 6, que como hemos dicho es un coche bastante utilitario. Y Gallagher también ha apostado por lo eléctrico con un Porsche Taycan, algo que me llama también mucho la atención porque recientemente uno de los coches que ardió en Getafe, creo que fue, o en una zona de estas, también fue un Porsche Taycan, pero bueno, 100% eléctrico, muy deportivo y muy bonito. Así que nada, en la próxima vez analizaremos coches de otros jugadores y veremos a ver qué tienen y cuánto saben de coches, pero desde luego Coque no tiene ni idea de lo que se ha comprado. Bueno, Antonio, hemos escuchado muy a Javier. esto Interesante esto de los coches. Yo, como no tengo dinero, no tengo carnet, no tengo ningún problema con ese sentido. Yo no sé si sería capaz de conducir un Porsche o alguna historia de esta. Yo siempre digo que si alguna vez tengo dinero, yo prefiero un coche con chofer. Yo lo tengo muy claro, con chofer, que te pongan tu cervecita, tus aperitivos, tus colegas detrás. Bueno, eso sería una limusina, pero podríamos buscar algo más adecuado, ¿no? Más en este caso no sé cuál sería la opinión de Javier, al que le agradecemos que nos haya dado esta valoración. Y Antonio, vamos a cerrar el primer capítulo de Grada VIP que hemos dedicado al Atlético de Madrid, a los años 70, a la Copa Intercontinental, donde hemos tenido a Eugenio Leal y donde en los próximos capítulos pues le esperan muchas sorpresas, porque como decía, se cumplen aniversarios, se cumple por ejemplo un aniversario que tiene que ver con una competición europea que gana un equipo de Campanillas español, se cumple el aniversario también de una liga que gana un equipo que entonces era de los grandes pero venido a menos, con una etapa complicada, con una situación política un poco comprometida, y se cumple el aniversario de baloncesto que a la gente le va a encantar. Pero de eso vamos a hablar, Antonio, en próximos programas de Grada VIP. Sí, vamos a ir despidiendo. Recordamos que el Atleti en esos años ganó 3 ligas, 2 Copas del Rey, una Copa Intercontinental, fue varias veces subcampeón de liga y dejó paso, entró en una época económica difícil y dejó paso al Atleti de los 80, que está marcado hasta la llegada de Jesús Gil por 7-8 años, donde el Atleti exclusivamente tiraba de jugadores canteranos. Porque no tenía dinero, No pero tenía bueno, dinero. vamos a hablar de esto en otros episodios. Y por supuesto hablaremos de la época Gil. Eso. Así que saludos para todos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima en un nuevo episodio de Grada VIP. Hasta otra.